hasta caminar. Santa María, ven. Hoy la iglesia hace memoria de Nuestra Señora del Rosario. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi ningún otro apóstol, excepto Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Fui después a Siria y a Sicilia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de todo corazón. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo corazón. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, maestro, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de lado. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura,
lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que ayude a responder la inquietud fundamental de este hombre y por consiguiente de todos nosotros. La pregunta ¿quién es mi prójimo? Justamente sale de la inquietud de qué debo hacer para tener la vida. No podemos salvarnos sin el otro. No podemos ser felices tampoco sin el otro. La vida espiritual no se logra sin el otro, porque el otro es la proyección del mismo Señor. Por eso Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y la vida espiritual consiste en la relación constante entre lo humano y lo divino. Y por eso recibimos reflejo de lo divino en nuestra vida. La gran inquietud, aunque el maestro sabía la respuesta, pero quiso probar el conocimiento de Jesús como verdadero maestro. ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Ciertamente nosotros sabemos lo que hay que hacer para tener la vida eterna. Pero tal vez la pregunta para nosotros: ¿cuánto queremos dar para tener la vida eterna? Porque muchas veces elegimos el camino equivocado conscientemente. Caímos en el pecado con plena conciencia. Hacemos lo indebido sabiendo que no se debe hacer. Así nos alejamos muchas veces voluntariamente a la gracia, a la misericordia. La vida eterna se juega a través de las prácticas de la caridad, a través de la práctica del amor, manteniendo y manifestando la misericordia hacia aquellos que de verdad lo necesitan. Para eso no hay que mirar la cara, no hay que mirar el color, no hay que mirar la nacionalidad, sino hay que mirar el otro como criatura de Dios. Y con San Francisco de Asís aprendemos que también tenemos que tener esta armonía con todo lo creado, porque todos nosotros hacemos parte de esta gran obra de amor de Dios. Nosotros debemos estar seguros de que sabemos quién es nuestro prójimo. Es aquel que tiene sed y que pasa a su lado y que tú tienes que ofrecerle un vaso de agua. Aquel en tu camino que tiene hambre y aún así no lo miras. Es aquel extranjero tal vez que uno está deseando pisotear su dignidad. Ojalá que podamos ser un samaritano en el camino de aquel con quien nos encontramos en nuestra vida, de aquel enfermo que necesita un apoyo, que necesita un consejo, de aquel joven que necesita escuchar una palabra de aliento, aquel madre y padre de familia que necesita cuidar de sus hijos, de aquellos hijos que necesitan comprensiones, de aquellos que están en el poder, que tienen los medios y que tienen que ser justo y honesto. Hermanos y hermanas, luchemos para que nosotros podamos heredar la vida eterna, para que nosotros manifieste en cada momento la misericordia. Este profesor de la ley concluyó: ¿quién es el prójimo? Aquel
y es capaz de manifestar misericordia. Que no pequemos, hermanos y hermanas, contra la misericordia. Que seamos personas que viven la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Que Dios Todopoderoso nos concede su bendición y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.